En 1981 llegó a mi vida una enfermedad que bueno, yo al principio no le di importancia, sentí calentura y luego pensé y dije es gripe, y como todos sabemos que luego de tomar ciertos calmantes que queda sano, empecé a tomar calmantes en mi hogar, pero así siguió pasando el tiempo. Pasó 1, 2 y luego así 3 días. Cuando llevaba ya 5 días, quiero decirles que aquella calentura se había convertido en fiebre. Y fue así que visité por primera vez de esa enfermedad a un médico. El médico, luego de examinarme, recetó medicinas y me fui para mi hogar. Llegué a mi hogar y empecé a tomar aquellas calmantes que el médico había dado, pero parecía que no habían hecho efecto. Siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 8 días, quiero decirles que ya para entonces la fiebre había aumentado, y si eso fuera poco, yo sentía en mi cuerpo un frío que estremecía todo mi ser. Y además de eso empecé a sentir que los huesos como que me los estaban triturando, como que me estaban machacando, sentía el dolor que traspasaba todos mis huesos. La cabeza sentía que como que me iba a estallar en pedazos. Fue así que mi familia decidió llevarme por segunda vez donde otro médico. Llegamos, luego de examinarme, el médico me responde y me dice, tú estás sano. Mi familia me le reclama y le dice que cómo es posible que yo esté sano si ellos llevan cuidándome 8 días y han visto, han sentido como lloro, como mi vida está completamente destruida por aquella enfermedad. El médico se acerca nuevamente y me dice, ven, te voy a examinar. Y comienza, tu temperatura está normal, tu pulso está normal, yo no encuentro ninguna alteración en tu cuerpo, pero bien, te voy a dar medicinas porque dices que estás enfermo, pero yo te quiero ser sincero, estás gastando el dinero por gusto porque tú estás sano. Bueno, dio las medicinas y nos fuimos para mi hogar. Cuando llegamos a mi hogar, mi familia inconforme empezó a criticar a aquel médico de tildado, de inexperto, de una persona que no estaba capacitada para ejercer esta profesión. Cuando yo me puse en pie y me levanté del lugar donde estaba sentado, sentí que mi cuerpo fue sacudido por un frío nervioso. Caí desmayado al piso. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar, para mi cuarto. Cuando entramos al cuarto, empecé a reposar, pero quiero decir que aquella fiebre empezó a posesionarse más fuerte y empecé a sentir la tortura en todo mi ser. Sentía que los huesos me los estaban deshaciendo, mi cabeza me iba a estallar en pedazos y aquel frío que sacudía a cada momento todo mi ser. Siguió pasando el tiempo así. Llegaron hermanos a orar por mi vida, pues gracias a Dios mi familia es cristiana, pero no había sanidad. Cuando yo llevaba ya 15 días, quiero decirles que ya para entonces mis órganos internos se habían inflamado. Y a partir de ese momento ya no pude comer, no pude dormir, ni siquiera podía tomar agua. Porque yo sentía que al masticar los alimentos y tragarlos, como que algo cortante tragaba que iba irrumpiendo todo mi organismo. Cuando ingería los alimentos y los tomaba, yo sentía que como que algo con filo había tomado que iba cortando todo mi interior. Cuando quería dormir y cerraba mis párpados, yo sentía que al cerrarlos como que clavos encajaban en mi vista. Cuando me quería mover, sentía que como que si en alguna cama de espinas yo estuviese durmiendo, que aquellas espinas se incrustaban en todo mi cuerpo. Mi familia, cuando me vio que yo estaba más grave, decidió llevarme a la Policlínica Salvadoreña, o sea, un centro médico particular. Al llegar a ese centro médico particular, los médicos empezaron a preocuparse y empezaron a poner que suelo, que oxígeno y aparatos de detectar el pulso, el corazón bueno, y empezaron a hacer análisis, chequeos, empezaron a hacer exámenes. Empezó a pasar el tiempo. Pasó el día, llegó la noche y pasó. Llegó el siguiente día, pero también pasó. Pero quiero decirles, hermanos y amigos que me escuchan, que también sucedió algo extraño en aquel lugar. Mi cuerpo estaba completamente sano, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni mucho menos el frío que torturaba todo mi ser. Mi familia los 2 días decidió sacarme de ese lugar, pues les estaban cobrando demasiado caro. Me sacaron de ese lugar y me llevaron a mi hogar. Quiero decirles que siguió pasando el tiempo, pero no sé qué tiempo había pasado, pero de pronto mi cuerpo fue sacudido nuevamente por aquel frío nervioso. Aquella fiebre volvió a posesionarse de mi vida. Y así siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 25 días,
Quiero decirles que ya para entonces llevaba 10 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua. En otras palabras, mi cuerpo se había deshidratado. Solo un montón de huesos eran los que estaban tendidos sobre aquella cama. Mi familia, cuando me vio más grave, agonizando como le llama la gente, decidió llevarme al Hospital General del Salvador. Me ingresaron. Al ingresarme al hospital, uno de los médicos expresó estas palabras: no te preocupes, ya vas a salir como nuevo de este lugar. Pues el problema estaba, hermanos y amigos, en que ninguno de los médicos había podido descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Pues unos daban un diagnóstico, otros otro y otro. Y yo pienso y digo, hermanos, que hasta ahora en día estaría tratando el hombre de descubrir qué clase de enfermedad era la que yo tenía. Porque no era tal de los hombres, no era de la ciencia, sino que era la voluntad de Dios que sucediera así, aleluya. Me ingresaron en el hospital. Y empezaron nuevamente aquellos análisis, empezaron nuevamente aquellos tipeos de sangre y aquellos exámenes, y empezaron aquellos aparatos a trabajar en mi ser. Y empezó a pasar el tiempo. Un día, 2 días, y así luego 3 días. Pero quiero decirles que sucedió aquello nuevamente, aquello extraño, aquello raro. La enfermedad había desaparecido. Como que si la muerte, como que si aquella enfermedad, al pasar consulta con el médico, se quedase en la puerta esperando que yo pasase consulta y al salir posesionarse de mi vida. A los 3 días de estar en el hospital, una mañana se acerca un médico y me dice: mira, lo siento, pero tú estás sano. La camilla la necesito para otro enfermo. Yo no vengo desprestigiando a mi país, pero quiero decirles que estamos pasando por momentos muy duros, muy críticos. Allá los hospitales muchas veces no alcanzan para tanto enfermo, tanto herido. Así es que ponen 1, 2 y luego hasta 3 en una misma camilla según la clase de enfermedad. Me dijo: lo siento, la camilla la necesito para alguien que esté grave. Me dieron de alta. Mi familia me recogió y me llevó para mi hogar. Pero cuando llegaron al hogar, en mi familia había nerviosismo, había tensión, había aquella preocupación, y empezaron a clamar, y empezaron a decir: Dios quiera que ya sea sano, Dios quiera que esa enfermedad se me retorne, Dios quiera que sea la última vez que visite al médico. Pero para sorpresa de mi familia y para dolor de mi cuerpo, aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Y así siguió pasando el tiempo. Pero lo que yo quiero llegar, hermanos y amigos, es a esto: que a los 33 días de estar padeciendo esta rara o extraña enfermedad, fue que tuve la experiencia con la muerte, pero también fue que tuve el grandioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuenta mi familia que ese día me grabé más. Me tomó la fiebre buena mañana, más me salió al mediodía. Quedé reposando como 1 hora, pero luego aquella enfermedad volvió a retornar a mi cuerpo. Como a las 7 de la noche, mi madre había estado orando por mí. Luego de orar me dijo: hijo, gracias a Dios, ya te salió la fiebre. Escucha, ya que no quieres comer, ya que no quieres tomar ningún alimento, trata por lo menos de dormir, trata de descansar un poco. En ese momento contaba ella que alguien la llamaba en la sala y me dijo: te voy a dejar solo un momento, pues quiero decirte que alguien me busca en la sala. Pero quiero decirles, hermanos y amigos, que mi familia me velaba. Noche y día se turnaba esperando el momento que yo muriese. Cerró la puerta y se fue para la sala. Yo me quedé ido viendo hacia la puerta. De pronto vi que traspasó la puerta una mujer. Bueno, yo la vi cuando la abrió. Cuando vi, estaba parada junto a mí. Yo solo escuché que me dijo: a traerte vengo. Cuando digo estas palabras me la quedé viendo. Vi una mujer normal, cabello largo hasta la cintura, una vestidura gris, clara, más celeste. Pero luego volteé el rostro para la pared, porque yo pensaba que era una hermana en Cristo de la iglesia a la cual asistía mi madre. Y para ser sincero, estaba cansado de que llegaran a orar por mi vida. Pues habían llegado pastores, habían llegado evangelistas, había llegado una gran cantidad de miembros, pero yo no podía recibir sanidad. Y dije: ya estoy cansado, ya aburre tanto que vienen a orar por mi vida y yo no recibo sanidad. Además, quiero decirte, hermano y amigo, no todos podemos orar por un enfermo. Unos oramos porque en realidad el Espíritu de Dios nos guía, pero otros, lo siento, oramos por pura emoción.
Pues ahí llegaban hermanitos que guiados por su emoción empezaban a gritar y a gritar, creyendo ellos que con aquella gritación iban a sacar la enfermedad, y alaban mi cuerpo de un lado para otro, que sentía que los miembros me los estaban arrancando por pedazos. Por eso yo dije, estoy cansado, ya aburren, tanto que gritan y yo no recibo sanidad. De pronto escuché aquella voz autoritaria, seca, que dijo, a traerte vengo. Volteé el rostro para ver quién era en realidad aquella persona que había hablado. Pero al voltear mi rostro, ya no vi al personaje que había visto antes. Ahora vi a un personaje distinto. Su aspecto físico era horrible, en otras palabras, difícil tratar de describir. Lo que yo vi que era que los ojos le rodeaban, pero lo que a mí me espantó más fue esto, que yo vi que en medio de sus ropas sacó un puñal de aproximadamente 60 centímetros. Se abalanzó sobre mi cuerpo y empezamos a luchar. Y usted puede imaginarse, hermano y amigo, qué grito no sería el que yo pegué. Mi familia estaba en la sala platicando y al escuchar los gritos salieron corriendo a una sola vez y empujaron la puerta y se quedaron sorprendidos. Pues cuenta mi familia que ellos veían que yo me elevaba, caía, giraba alrededor de aquella cama, como que si yo estuviese peleando con otra persona. Pero solamente mi cuerpo era el que estaba girando alrededor de aquella cama. Mi familia, cuando me había necesitado, me preguntaba y me decía que qué era lo que me pasaba, que qué era lo que yo tenía. Y yo le gritaba, le suplicaba, les imploraba que me quitaran a la muerte, porque yo creía que era ella quien había llegado a traerme. Y mi familia angustiada me gritaba y decía que no podían entrar, que no podían moverse, que ellos sentían una fuerza sobrenatural dentro del cuarto que no les dejaba moverse del lugar en el cual ellos estaban parados. Seguí luchando con aquel personaje. Las fuerzas se empezaron a debilitar. Empecé a flaquear. Sentí que aquel personaje me empezó a vencer. Cuando sentí que aquel personaje me venció y literalmente sentí que el puñal traspasó mi corazón y quedé muerto. Y ahí no sé qué tiempo pasó. Pero antes de proseguir, hermano y amigo, yo quiero advertirte de tres cosas las cuales el diablo anda poniendo ahora en día entre las mentes. Pues quiero decirte que el diablo anda poniendo mucha incredulidad, mucho conformismo, e inclusive hay muchos cristianos que dicen, ¿será cierto como el diablo lo pinta en la calle o será cierto como está escrito en la Biblia? Pues quiero decirte que dice el diablo que el alma no existe. Dice el diablo que en el sepulcro se acaba todo, que después de esta vida ya no hay otra. Como también dice el diablo que hay un purgatorio, donde vamos a ir a purgar las penas nosotros por un tiempo y luego Dios nos va a llevar a gozar juntamente con Él. Pero yo quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que estas son. Y este testimonio comienza así. Que a mediados de febrero del año 1981 llegó a mi vida una enfermedad que bueno, yo al principio no le di importancia, sentí calentura. Y luego pensé y dije, es gripe. Y como todos sabemos que luego de tomar ciertos calmantes, que queda sano, empecé a tomar calmantes de mi hogar. Pero así siguió pasando el tiempo. Pasó 1, 2 y luego así 3 días. Cuando llevaba ya 5 días, quiero decirles que aquella calentura se había convertido en fiebre. Y fue así que visité por primera vez esa enfermedad a un médico. El médico, luego de examinarme, recetó medicinas y me fui para mi hogar. Llegué a mi hogar y empecé a tomar aquellas calmantes que el médico había dado, pero parecía que no habían hecho efecto. Siguió pasando el tiempo. Cuando yo llevaba ya 8 días, quiero decirles que ya para entonces